Fue un artista plástico y cineasta estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Adquirió notoriedad mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, notoriedad que vino respaldada por su hábil relación con los medios y por su rol como gurú de la modernidad. Uno de los aportes más populares de Warhol fue su declaración sobre los 15 minutos de fama que cualquier persona puede conseguir. Fue personaje polémico durante su vida y desde su muerte en 1987 es objeto de numerosas exposiciones retrospectivas, libros y documentales. Escultura. Como suele ocurrir cuando tratamos la escultura del siglo XX, es prácticamente imposible asignar un determinado estilo al artista británico Henry Moore. Más allá de que podamos afirmar que su obra se inserta en el contexto de aquellas vanguardias que en las primeras décadas del siglo XX dieron al traste con la plástica escultórica tradicional. Si en un primer momento produjo obras muy próximas a los postulados tradicionales, estos fueron muy pronto superados con su vinculación a la escultura abstracta. Sin embargo, desde mediados de la década de los 30 del pasado siglo, recobra el interés por lo figurativo, aunque ahora lo reinterprete de una manera altamente peculiar, recurriendo a soluciones como la exageración de las formas, el empleo del hueco como medio fundamental de expresión y el claro predominio de la línea curva. En todo ello, empleó materiales diversos, aunque fueron la piedra y el bronce las materias primas con las que trabajó más frecuentemente. En la arquitectura vanguardista, uno de los ejemplos más importantes es el inigualable Museo de Bilbao, del arquitecto Frank Gehry. Cabe señalar que este impactó no solo por su forma, sino por mantenerse al margen de las últimas tendencias en los materiales con el cual fue construido. Estos en su mayoría materiales atípicos, como el titanio, utilizado por su resistencia y peso ligero, en su sustitución del aluminio, observándose a su vez como piel metálica. Es por ello que la vanguardia buscará en todo momento dar importancia a un concepto innovador dentro de la arquitectura. La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión se refiere también al conjunto de producciones de una nación, en una época o de una región. La literatura griega, la literatura del siglo XX, etc. Y al conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia, literatura médica, jurídica, etc. La literatura en el siglo XXI, lo que hoy denominamos literatura, se designaba como poesía o elocuencia. Durante el siglo del oro español, por poesía se entendía cualquier invención literaria, perteneciente a cualquier género y no necesariamente en verso. A comienzos del siglo XVIII se comienza a emplear la palabra literatura para referirse a un conjunto de actividades que utilizaban la escritura como medio de expresión. A mediados de la misma centuria, Lessing publica Fiede de Nuestra Literatur, donde se utiliza literatura para referirse a un conjunto de obras literarias. A finales del siglo XVIII, el significado del término literatura se especializa, restringiéndose en las obras literarias de reconocida cualidad estética. Este concepto se puede encontrar en la obra de Martin Elemento de 1787, en la obra de Estelit. André Breton, poeta francés nacido en Tinquebray-Orne en 1896. Estudió medicina y trabajó en hospitales psiquiátricos durante la Primera Guerra Mundial, aplicando sus profundos conocimientos de la teoría freudiana. Desde muy joven trabó amistad con importantes figuras intelectuales de Francia, convirtiéndose en el gran impulsor del surrealismo y el dadaísmo. En 1921 publicó su primera obra surrealista, Los campos magnéticos, en la que exploró las posibilidades de la hipnosis. Colaboró con Paul Eluard, Lois Aragon y Philippe Soupal en la fundación de la revista Literature. En 1922 rompió con el dadaísmo, se dedicó al automatismo psíquico, publicó en 1924 y 1929 el primero y segundo manifiesto surrealistas y militó en el Partido Comunista Francés hasta 1935. En 1941 publicó el tercer manifiesto surrealista. Regresó a París en 1946, dedicándose hasta su muerte en 1966 a mantener vivo el movimiento surrealista. Apollinaire fue un poeta, novelista y ensayista francés de la literatura surrealista. En 1909 publicó su primer libro, El encantador en putrefacción, basado en la leyenda de Merlín y Viviana, al que surgieron una serie de relatos de contenido fabuloso.
Sus libros de poemas El bestiario o El cortejo de Orfeo, 1911, y Alcoholes reflejan la influencia del simbolismo al tiempo que introducen ya importantes innovaciones formales. Ese mismo año apareció el ensayo crítico Les Peintres Cubistes, defensa encendida del nuevo movimiento como superación del realismo. En los poemas de caligramas escritos por Apollinaire, subtitulado Poema de la Paz y de la Guerra, lleva al extremo la experimentación formal de sus anteriores obras, preludiando la escritura automática surrealista al romper deliberadamente la estructura lógica y sintáctica del poema. Jean-Paul Sartre defendía un arte comprometido y definía la literatura como el arte más adecuado para el compromiso, ya que con ella el escritor puede dirigir al lector. Según Sartre, el escritor debe establecer un pacto como el lector para que la obra contribuya a la transformación del mundo de la realidad. La libertad es el bien mayor del hombre. Para alcanzarla y mantenerla es necesaria una conciencia despierta. El papel del artista es contribuir al despertar de la conciencia de las personas. Fue un escritor bohemio de idioma alemán. Su obra es considerada una de las más influyentes de la literatura universal en el último siglo, a pesar de no ser muy extensa. Fue autor de 3 novelas, El proceso, El castillo y América, una novela corta, La metamorfosis, y un cierto número de parábolas y relatos breves. Además dejó una abundante correspondencia y escritos autobiográficos, la mayor parte publicados póstumamente. De este material y de las indagaciones realizadas por sus biografías ha resultado la imagen de una persona. Boom latinoamericano. A partir de 1960 ocurre en las letras hispánicas un fenómeno inusitado, la aparición de un grupo numeroso de escritores jóvenes, narradores y novelistas. Este boom es conocido como la nueva literatura latinoamericana. A partir de este lapso, la nueva novela toma un papel importante, tanto para América como para Europa. Esta literatura presenta algunas características, como la desintegración de las formas tradicionales de la novela. Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914. De padres argentinos, llegó a la Argentina a los 4 años. En 1951 surge el Cortázar deslumbrante por su fantasía y revelación de mundos nuevos que irán enriqueciéndose en su obra futura. Los inolvidables tomos de relatos, los libros que desbordan toda categoría genérica, las grandes novelas como Los Premios, Rayuela, Modelo para Amar y Libro de Manuel. Alejo Carpentier, novelista, ensayista y musicólogo cubano que influyó notablemente en el desarrollo de la literatura latinoamericana, en particular a través de su estilo de escritura, que incorpora todas las dimensiones de la imaginación, sueños, mitos, magia y religión, en su idea de la realidad. Él fue el primer escritor latinoamericano que afirmó que Hispanoamérica era el barroco americano. Su lenguaje rico, colorista y majestuoso está influido por los escritores españoles del Siglo de Oro y crea unos ambientes universales donde no le interesan los personajes concretos, ni profundizar en la psicología individual de sus personajes, sino en crear arquetipos, el villano, la víctima, el liberador, de una época. Sus textos más importantes son El siglo de las luces, Los fugitivos y Los pasos perdidos, y ganó un galardón de Cervantes en 1977.